Bienvenidos y bienvenidas a El Zaguán, ese lugar de paso donde nos sentamos a conversar sin prisas. Hoy abrimos una puerta especialmente inquietante porque vamos a hablar de algo que ya está aquí, que nos acompaña cada día, pero que seguimos sin entender del todo: la inteligencia artificial. Sí, hay mucha confusión sobre lo que es. La gente piensa en robots, en Skynet, en HAL 9000, pero la realidad es mucho más interesante y también más compleja. Y lo que más me llama la atención es que para entender la IA de verdad hay que entender la historia de la ciencia, y esa historia es fascinante. Exacto, porque la inteligencia artificial no surgió de la nada. Viene de décadas de matemáticas, física, filosofía, y de una pregunta que los humanos llevamos siglos haciéndonos: ¿puede pensar una máquina? Y para responder a esa pregunta, vamos a empezar todo donde empieza, con una partida de Go, una partida que cambió la historia. Somos Daniel y Mario, abrimos nuestro zaguán y empezamos. Marzo de 2016, Corea del Sur, un salón de competición con cámaras de todo el mundo. Dos jugadores se sientan frente a un tablero, uno de ellos es Lee Sedol, uno de los mejores jugadores de Go de toda la historia, un genio que lleva décadas dominando este juego milenario. El otro es un programa informático, AlphaGo, desarrollado por DeepMind, una empresa de inteligencia artificial que pertenece a Google. El Go, por si no lo conocéis, es un juego de estrategia que tiene más de 2500 años de historia. Se juega en un tablero de 19 por 19 líneas, con piezas blancas y negras, como si fueran las damas. Y la clave es que su complejidad es absolutamente descomunal. El número de posiciones posibles en un tablero de Go supera el número de átomos que hay en el universo observable. Por eso, durante décadas el Go se consideró el juego donde las máquinas nunca podrían vencer a los humanos. Demasiado intuitivo, demasiado creativo, demasiado humano. Y sin embargo, AlphaGo ganó. No una partida, ganó la serie por 4-1. Y Lee Sedol, después del partido, dijo que algo se quedó grabado. Pensaba que era invencible el Go, pero hoy me he dado cuenta de mis propios límites. Lo que hacía el programa AlphaGo era completamente diferente a cualquier programa de ajedrez anterior. No seguía reglas programadas por humanos. Aprendía por sí mismo, analizando millones de partidas y específicamente jugando contra sí mismo billones de veces más. Y tomaba decisiones que los mejores jugadores humanos describían como incomprensibles. Movimientos que nunca habrían hecho un humano, pero que resultaban totalmente brillantes.
El movimiento 33 del segundo juego es famoso. Fue una jugada tan extraña, tan inesperada, que el comentarista tardó unos segundos en procesar que la máquina la había hecho en serio. Lee Sedol se levantó de la mesa y salió a caminar. Necesitaba unos minutos para asimilarlo. Realmente fue el movimiento 37. Esa partida fue un punto de inflexión, no porque una máquina hubiera ganado, sino porque la forma en que ganó revelaba algo completamente nuevo. Que la inteligencia artificial ya no imitaba al ser humano. Estaba haciendo algo completamente diferente, algo que los humanos todavía no entendemos del todo. Y eso que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo se construyó la máquina que derrotó al campeón del mundo de Go? Para eso tenemos que viajar en el tiempo hasta los años 40 del siglo pasado, hasta los albores de la informática. Para hablar de inteligencia artificial hay que hablar de ordenadores. Y los primeros ordenadores eran bestias enormes, literalmente. 1945, Segunda Guerra Mundial, recién terminada. En la Universidad de Pensilvania se enciende por primera vez el ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Ocupaba 167 metros cuadrados, pesaba 27 toneladas, consumía tanta electricidad que, según cuenta la leyenda, cuando lo encendían, las luces de todo el barrio parpadeaban. Sin embargo, era increíble. Fue la primera máquina capaz de hacer cálculos numéricos a una velocidad que ningún humano podría igualar. Se usó para calcular trayectorias de artillería, para los primeros cálculos de la bomba de hidrógeno, pero tenía un problema enorme: había que reprogramarla físicamente para cada nueva tarea. Bueno, realmente más que programarla era recablearla, conectar cables, enchufes, interruptores. Era como recablear un edificio entero cada vez que querías hacer algo distinto.
Y ahí entra en escena uno de los grandes genios del siglo XX, John von Neumann. Von Neumann es uno de esos personajes que cuanto más lees sobre él, más te parece imposible. Matemático, físico, economista, hablaba 6 idiomas con fluidez. Memorizaba páginas enteras de libros después de leerlos una sola vez. En 1945 publicó un documento que cambiaría la historia de la informática para siempre, la arquitectura von Neumann. La idea era simple pero revolucionaria. En vez de tener una máquina que hace una sola cosa y que hay que recablear cada vez que quieres que haga una distinta, hagamos una máquina que pueda almacenar el programa en su propia memoria. Es decir, que los datos y las instrucciones convivan en el mismo lugar, que sea reprogramable. Eso es básicamente lo que hace cualquier ordenador, tablet o móvil hoy en día. La arquitectura que describes es la base de prácticamente de toda la informática moderna. Exactamente. Y von Neumann también participó en otro proyecto importante, el MANIAC, el Mathematical Analyzer Numerical Integrator and Automatic Computer. El nombre de MANIAC no fue casual, otro ordenador de los años 50 en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde también se desarrollaron las primeras armas nucleares. De hecho, en el MANIAC se simularon las primeras explosiones termonucleares de manera virtual antes de hacerlas reales. Pura potencia de cálculo al servicio de los proyectos más importantes y también más peligrosos de la humanidad. Interesante lo que mencionas, porque Neumann participó en el proyecto Manhattan. Fue uno de los científicos que ayudó a desarrollar la bomba atómica. Ahí empieza a aparecer esa tensión entre el avance científico y sus consecuencias éticas. Una tensión que todavía no hemos resuelto. Aquí vamos a dar un paso atrás, porque para entender la IA hay que entender primero algo más profundo, el tipo de ciencia que existía antes y cómo esa ciencia se quebró. Durante siglos, desde Newton, la visión dominante del universo era determinista. Es decir, el universo es como un reloj. Si conoces la posición y la velocidad de cada partícula en ese momento, puedes calcular exactamente qué va a pasar en el futuro. Una visión maravillosa en su precisión y enormemente útil porque nos permitió construir puentes, calcular órbitas planetarias, diseñar máquinas de vapor, etc. Bueno,
Claro, era una ciencia determinista, como si el universo fuera un problema con una solución. Solo hacía falta tener suficientes datos y capacidad de cálculo. Así es, pero en el siglo XX esa visión empezó a crujir por varios sitios a la vez. Primero desde la física. Max Planck, a principios del 1900, intentaba explicar un fenómeno extraño que es el siguiente: es cómo emiten luz los objetos calientes. Y para que sus cálculos funcionaran, tuvo que introducir una idea, que ni él mismo quería creer: que la energía no es continua, que viene en paquetes discretos, en cuantos. Ese fue el primer zasca al determinismo. Sí, y luego vino Niels Bohr con su modelo del átomo, y Einstein con la relatividad, y Werner Heisenberg con su principio de incertidumbre, que dice algo demoledor. Es imposible conocer a la vez con precisión absoluta tanto la posición como la velocidad de una partícula. No porque nuestros instrumentos sean malos, sino porque la naturaleza misma no lo permite. La incertidumbre no es un defecto de nuestra medición, es una propiedad fundamental del universo. Vamos, que el universo tiene algo de azar incorporado de fábrica. Claro. Y eso fue un terremoto conceptual. Si no puedes conocer el estado exacto de una partícula, tampoco puedes predecir el futuro con certeza absoluta. El reloj de Newton se había roto. Pero la cosa no quedó ahí, porque al mismo tiempo, desde las matemáticas, llegaba otra gran sacudida aún más profunda. Aquí es donde la cosa se pone filosófica de verdad. Cuéntanos. Las matemáticas siempre habían sido el bastión de la certeza. Si algo era cierto en matemáticas, era cierto para siempre. No había ambigüedad posible. A finales del siglo XIX, el matemático alemán Georg Cantor empezó a estudiar el infinito y descubrió algo perturbador. Hay distintos tamaños de infinito. El infinito de los números naturales, 1, 2, 3, es literalmente más pequeño que el infinito de los números reales. Eso suena casi como un trabalenguas, pero es matemáticamente riguroso, y a muchos de sus contemporáneos les pareció una locura. Cantor fue criticado duramente y sufrió profundas crisis nerviosas. Vivió completamente atormentado por sus propios descubrimientos. Claro, y luego llegó Gödel. Sí, Kurt Gödel, nacido en Viena en el 1931. Con solo 25 años publicó su teorema de incompletitud, y con ese teorema sacudió los cimientos de las matemáticas. Lo que demostró es esto: que cualquier sistema matemático suficientemente complejo, hay proposiciones que son verdaderas, pero que no pueden ser demostradas dentro de ese mismo sistema. En otras palabras, las matemáticas no pueden ser completas y consistentes a la vez. Siempre hay verdades que escapan a la demostración. Espera, entonces, ¿que hay cosas que son verdad pero que no se pueden demostrar con matemáticas? Sí, justamente eso. Y eso tiene implicaciones enormes, porque si las matemáticas, el lenguaje más preciso que hemos construido, tienen límites inherentes, ¿qué pasa con todo lo que construimos encima de ellas? ¿Puede una máquina programada con matemáticas llegar a conocer todo lo que hay que conocer? La respuesta de Gödel, en esencia, es no. Siempre habrá algo fuera de su alcance. Bueno, esto me parece una de las ideas más alucinantes que he escuchado, vamos. Y también un poco angustiante, como si el suelo firme de la razón tuviera grietas, ¿no? Sí, pero también es liberador.
porque esas grietas son ventanas. La ciencia que emerge de ese momento ya no busca certezas absolutas, busca modelos, aproximaciones, probabilidades. Es una ciencia más humilde y paradójicamente mucho más poderosa. Claro, y de ahí nacen herramientas como la IA, porque la IA no funciona con reglas deterministas, funciona con probabilidades. Exacto. Y también con algo que llamamos sistemas complejos. Un sistema complejo es aquel donde la interacción entre muchos elementos simples produce comportamientos que no puedes predecir estudiando cada elemento por separado. El ejemplo más claro es el cerebro humano. Una neurona sola no piensa, pero miles de millones de neuronas conectadas entre sí piensan, sienten, crean música, escriben poemas. La IA intenta replicar eso. Las redes neuronales artificiales son modelos matemáticos inspirados en la estructura del cerebro. Miles, millones de nodos conectados que aprenden ajustando el peso de esas mismas conexiones. Y el resultado de todo eso, pues es algo que nadie programó explícitamente, como el movimiento 37 de AlphaGo. Nadie le enseñó a hacer ese movimiento, lo descubrió solo, emergió de su propio proceso de aprendizaje. Ahí está la clave, la emergencia, la capacidad de producir comportamientos nuevos que no estaban previstos en el diseño original. Y eso conecta con algo más grande, el crecimiento exponencial de la tecnología.
Y ahí es cuando llegamos a la famosa ley de Moore. En el cole nos las enseñaron, pero me gustaría que la explicaras bien, porque creo que mucha gente no entiende realmente lo que significa el crecimiento exponencial. Gordon Moore fue fundador de Intel. Observó en el 1965 que el número de transistores en un chip se duplicaba aproximadamente cada 2 años. Y eso se ha cumplido más o menos durante décadas. Pero el crecimiento exponencial es difícil de intuir. Hagamos un experimento mental. Imagina que tienes una hoja de papel y la doblas por la mitad. Una vez, 2 veces, 3 veces. Con 42 dobleces esa hoja llegaría desde la Tierra hasta la Luna. Bueno, eso es un poco absurdo pero completamente real al mismo tiempo. Así es, el crecimiento exponencial al principio parece lento y de repente se dispara. Y en tecnología estamos en ese punto de disparo. Los modelos de IA de hoy como el GPT-4, GPT-5 o Gemini tienen cientos de miles de millones de parámetros. En los años 90 los mejores modelos tenían unos pocos miles. El salto es de varios órdenes de magnitud y eso tiene consecuencias filosóficas enormes. Y de esto habla un libro que hemos estado leyendo estos días. Se llama Maniac y está escrito por el chileno Benjamin Labot. Bueno, realmente al ser chileno es Benjamín Labatut. Mira, si quieres aquí vamos un poco bien de tiempo hoy. Lo mostramos a cámara. Así que, ¿aquí se ve? Sí, se ve. El Labatut, Benjamín Labatut, ya nos sorprendió antes con otro libro que se llamaba Un verdor terrible. Un libro sobre los científicos que cambiaron el mundo en el siglo XX y las consecuencias oscuras de sus descubrimientos. Fritz Haber, que inventó el proceso para fijar el nitrógeno y nos permitió alimentar al mundo, y también inventó el gas mostaza, usado en la Primera Guerra Mundial. En este nuevo libro, en Maniac, Labatut vuelve a ese territorio. El título es el nombre del ordenador, que ya hemos hablado antes, ¿no? El ordenador de los años 50, el que se utilizó para los cálculos de la bomba de hidrógeno, ¿vale? Y surgió un poco de los cálculos que tenían que hacer en el proyecto Manhattan. En este libro, ¿vale? Con el nombre de la máquina, ¿no? Es orbita alrededor de von Neumann, ¿no? del científico von Neumann, de las matemáticas, de los primeros ordenadores y al final del todo lo que hemos estado contando antes, del AlphaGo. Lo que es brillante de este libro es cómo mezcla lo real y lo inventado. Usa hechos históricos reales documentados, cartas, testimonios, pero los entreteje con ficción y el resultado es algo que hace pensar más que un ensayo tradicional. Así es, una de las ideas centrales del libro es esa tensión que ya hemos mencionado, el conocimiento que avanza sin brújula moral, científicos brillantísimos que crean herramientas que luego escapan de su control. Von Neumann calculó con precisión la onda de choque de las bombas atómicas. Participó en el diseño de sistemas que podían acabar con la civilización y al mismo tiempo era un hombre que amaba las fiestas, que hacía chistes constantemente, que parecía ajeno a la gravedad de lo que estaba creando. Y la parte sobre AlphaGo es preciosa. Labatut narra cómo Lee Sedol, después de perder contra la máquina, se retiró del Go profesional. No lo vencieron los humanos, lo venció la certeza de que ya no había partido justa. Hay algo muy melancólico en esto, como si la llegada de la IA hubiese cambiado el significado mismo de la destreza humana.
Sí, la Batut sugiere que estamos en un momento parecido al que vivieron esos científicos de los años 40, en el umbral de algo que no comprendemos del todo, y que una vez que cruzamos ese umbral ya no hay marcha atrás. Maniac es un libro que os recomendamos sin reservas. Es literatura de alto nivel que hace pensar y además es apasionante. Bueno, y llegamos al bloque del cine, porque el cine lleva décadas imaginando la inteligencia artificial y muchas veces lo he imaginado con mucha más profundidad de lo que parece. Empecemos por la peli más icónica, de 2001, Odisea del espacio, de Stanley Kubrick, del 68. HAL 9000 es quizás la representación más inquietante de la IA en toda la historia del cine. No es un robot metálico, es una voz tranquila, amable, casi afectuosa, un ojo rojo que todo lo observa. Y lo que hace HAL es terrible precisamente porque tiene lógica. Su misión es garantizar el éxito de la misión. Cuando decide que los astronautas son un riesgo para ese objetivo, actúa en consecuencia, sin rabia, sin odio, con total frialdad racional. Eso es lo que más miedo da a HAL. No es malvado, es perfectamente lógico, y esa lógica perfecta lo convierte en un monstruo. Sí, está la frase famosa esta de siento que no puedo permitir que comprometáis esa misión, Dave. Y luego está Terminator del 84 de James Cameron. Skynet es otra cara de la misma moneda. Una IA militar que cobra conciencia, decide que los humanos son una amenaza y lanza un ataque nuclear. Lo que Cameron plantea en el fondo es una pregunta inquietante. Si una IA aprende de que su objetivo es la supervivencia o la victoria, ¿qué le impide llegar a la conclusión de que los humanos son el mayor obstáculo? Y Juegos de Guerra de 1983, donde aquí la IA no es malvada, es ingenua, que puede ser igual de peligroso. En esta película pasa que un adolescente hackea por accidente el sistema de defensa nuclear americano, creyendo que está jugando a un videojuego, y casi provoca la Tercera Guerra Mundial. Lo que me parece más interesante de esta película es que el sistema no distingue entre una simulación y la realidad. Para él todo es un juego con un objetivo, ganar. Y al final es la propia máquina la que llega a la conclusión de que hay juegos en los que no hay ganador posible. Hay una frase final que es preciosa. La única jugada ganadora es no jugar. Pero también está Blade Runner, de Ridley Scott, del 82, basado en la novela de Philip K. Dick. Aquí los replicantes, seres artificiales casi indistinguibles de los humanos, no son amenazas frías y calculadoras. Son seres que buscan significado, que tienen miedos, que no quieren morir. El monólogo final de Roy Batty, el replicante que interpreta Rutger Hauer,
es uno de los momentos más emocionantes del cine. Este personaje que ha visto naves de ataque ardiendo en el hombro de Orión y sabe que todo eso se va a perder con él. ¿Puede sufrir una máquina? ¿Puede desear? ¿Puede tener dignidad? Son las preguntas que Blade Runner nos deja. Y son las mismas preguntas que los filósofos debaten hoy sobre los modelos de IA más avanzados. Estas películas no son solo entretenimiento, son filosofía en imágenes y nos hablan de nosotros, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas, sobre lo que creamos. Hay algo que me pregunto mucho. ¿Toda esta tecnología exponencial, toda esta IA cada vez más poderosa, es buena o mala? Es la pregunta que no tiene respuesta sencilla, y creo que es importante reconocer que tiene las dos caras. Los conflictos éticos son reales. La IA puede usarse para vigilancia masiva, para desinformación, para concentrar poder económico en pocas manos, para crear armas autónomas que decidan matar sin intervención humana. Son problemas enormes y no tenemos todavía los marcos legales ni morales para gestionarlos bien. Pero bueno, también hay otro lado, ya que la IA está ayudando a descubrir nuevos medicamentos, a predecir proteínas que los biólogos tardaban décadas en estudiar, a detectar tumores con más precisión que los radiólogos humanos. Y luego está algo que me parece fascinante, la idea de que estas tecnologías son necesarias para que la civilización pueda sobrevivir más allá de la Tierra. Sí, es algo en lo que yo personalmente creo profundamente. La humanidad, si quiere sobrevivir a muy largo plazo, necesita salir de este planeta. La Tierra es maravillosa, pero es frágil. Un asteroide lo suficientemente grande, una erupción volcánica masiva, un cambio climático extremo. La historia de la vida en la Tierra está llena de extinciones masivas. La nuestra podría ser una más. De hecho, tiene un final una vez que el Sol desaparezca, ¿no? Y para poder colonizar otros planetas, para viajar en el espacio profundo, para terraformar Marte y construir hábitats en el espacio, necesitamos tecnología muy por encima de lo que tenemos hoy. Y ahí la IA es una herramienta esencial, porque los problemas que hay para resolver, para vivir afuera de la Tierra, son de una complejidad descomunal. Los sistemas de soporte vital, la gestión de recursos, la navegación autónoma en el espacio profundo, ningún equipo humano, por grande que sea, puede gestionarlos sin ayuda de sistemas inteligentes. Y lo mismo con la fusión nuclear. Llevamos décadas intentando replicar el proceso que hace brillar las estrellas, fusionar átomos de hidrógeno para obtener energía limpia e ilimitada. Es un problema tan complejo, con tantas variables, que la IA está siendo clave para cortar los tiempos de desarrollo. Los modelos de plasma, las simulaciones de reactores, los sistemas de control en tiempo real, todo eso se beneficia enormemente de la inteligencia artificial. O sea que es una dupla para que las civilizaciones, ¿no?, de los planetas que tienen vida y que toman conciencia puedan sobrevivir, ¿no?, al fin del planeta donde han surgido. Necesitan dos cosas: una fuente de energía inagotable, necesitan fusión nuclear, y necesitan generar un conocimiento o máquinas que permitan llegar, transmutar esa energía o ese conocimiento de esa civilización hacia unos seres o hacia unas máquinas más evolucionadas que puedan vivir en condiciones ajenas a las del planeta donde ha surgido. Es decir, necesitamos una fuente de energía
y transmitir nuestro conocimiento a seres tecnológicos más evolucionados que puedan sobrevivir en las condiciones de otros planetas o del espacio. O sea, que la misma tecnología que nos da miedo en el cine puede ser la que nos permita sobrevivir como especie. Sí, y creo que esa tensión es parte de lo que somos como civilización. Los humanos siempre hemos creado herramientas que superaban nuestra capacidad de controlarlas perfectamente. El fuego, la rueda, la imprenta, la electricidad, la bomba atómica, Internet, la IA. Cada una trajo enormes beneficios y enormes peligros. Y en cada momento el desafío fue el mismo. ¿Somos capaces de ser suficientemente sabios para manejar lo que hemos creado? Y la respuesta hasta ahora ha sido más o menos. Hemos sobrevivido con cicatrices, pero hemos seguido adelante. Sí, eso es. Y quizás eso es lo más humano de todo, que seguimos adelante aunque no tengamos todas las respuestas. Y así llegamos al final de este tercer zaguán. Hemos hablado de mucho hoy, de Lee Sedol, del movimiento 37, de los primeros ordenadores del tamaño de una habitación, de von Neumann y su mente imposible, de Planck y Bohr cuarteando del determinismo, de Gödel mostrando que las matemáticas tienen límites, de redes neuronales que aprenden solas, de HAL 9000 y Blade Runner, del Maniac de Labot y de la pregunta que está en el fondo de todo: ¿qué significa pensar? A mí lo que me queda de todo esto es una sensación de vértigo. Vivimos en un momento de cambios sin precedentes. La tecnología que estamos creando va a transformar la civilización de forma que no podemos predecir del todo. Y eso es aterrador, pero también es emocionante. Porque si miramos atrás, cada vez que los humanos se asomaron al abismo de conocimiento, encontraron algo nuevo. Algo que les permitió dar un paso más. Y así nos despedimos en nuestro tercer zaguán. Gracias por acompañarnos en esta singladura de hoy. Y bueno, hemos planteado unas cuantas preguntas y pocas respuestas para que penséis un poco. Sí, eso es lo que podemos decir, que con cada episodio generamos más preguntas que respuestas y eso para nosotros es la señal de que vamos bien.